Gracias por continuar con nosotros. Me complace en presentar a mi invitado de hoy, un hombre que tenemos 3 años atrás de él. Willy, Y el programa no tiene un año. no 3 exageren. años y el programa no tiene un año. Me complazco en presentarles a ustedes al candidato de Alianza País. Ya tiene varios periodos aspirando. Al que yo pretendo que sea mi amigo, el doctor Guillermo Moreno. Guillermo. Mucho gusto, Willy. Y gracias por la invitación. Y aclaro, no son 3 años. 2 y medio. Bueno. Déjeme comenzar. Yo apunté algunos datos de usted antes, cuando me confirmaron su participación. Usted es un hombre joven, usted nació en 1956, pero tiene baby face, carita de niño, ¿verdad? Porque aparenta menos. Es decir, usted tiene 61 años. Sí, voy a cumplir. Sí. Va a cumplir. Sí. ¿Lo va a cumplir cuándo? En agosto, el 15 de agosto. Yo nací el 13. Para que mire que estamos Bueno, ese es el aniversario de Fidel. Y del muro de Berlín también. Sí, Fidel nació el 13 Yo nací de el 13 de agosto de 1961. Bueno. Igual que el muro de Berlín. Del 61, qué bien. Sí. Usted fue procurador fiscal del 96, del Distrito Nacional del 96 al 97. 13 meses, exactamente. 13 meses. Sí, fue del 21 de agosto del 96 al 23 de septiembre del 97. Voy a decir algo que ahí tenemos problemas, porque me hizo un daño terrible. Y es que usted es nieto de Domingo Moreno Jiménez. Ese costumbrismo, tuve que volver a la... Postumismo. Eso era el que uno tenía que olvidarse de los signos gramaticales y ese tipo de cosas. No. El postumismo fue un movimiento literario, digamos, fundacional en este país. Del principio del siglo XX. De principio de siglo, durante el periodo, sobre todo la primera intervención, y que se proyectó hasta los años 30, 40. Y es más bien una poesía no costumbrista, sino que afincado en lo nacional, pero con una dimensión filosófica. Es postumismo, es más allá de la muerte. Más allá en resumen, para no abordar mucho esto, ¿qué influencia tenía su abuelo cuando creó el postumismo? Bueno, él representa una ruptura con lo que era el modernismo. Y por eso en la poesía de mi abuelo, de Domingo Moreno Jiménez, y de los postumistas, hay una conexión con lo nacional, con los paisajes nuestros. Aparece la tórtola, aparecen paisajes de la República Dominicana, porque el modernismo le cantaba a los cisnes, a los lagos, y a una visión extraña de lo que era. ¿Con influencia de qué? Bueno, exterior. el movimiento de él, que además supone una ruptura con la rima, no con el ritmo de la poesía, en alguna medida es propio. Es propio. O sea, no hay... por ejemplo, luego se han hecho estudios que han encontrado conexiones hasta con Lao Tse, un poeta y filósofo. Lao Tse, eso suena oriental. Pero evidentemente él no lo conocía por los límites de la época y del país. Digamos que el postumismo es algo autóctono, es propio. Ellos lo que representaron sobre todo fue una ruptura con toda esa poesía encajonada, que hacía alusión a paisajes y situaciones que no eran... un dominicano la leía y no se sentía identificado o no se encontraba en ella. Entonces usted está hablando de Rubén Darío y de... ¿Cómo se llama el otro? Que era muy amigo, que era dominicano. Ese es Fabio Fiallo. Fabio Fiallo. Sí. Y entonces, sin quitarle los méritos que tienen cada uno de estos poetas, porque Rubén Darío es uno de los grandes, entre los grandes, no solamente de América Latina, sino del mundo. Pero era amargado. Sí. Fabio Fiallo era cónsul en Hamburgo. Sí. Y entonces Rubén Darío vivía en París y iba a amargarse allá y a ahogarse en alcohol, según me cuenta. Pero Fabio Fiallo, además de eso, era un gran patriota y tuvo también una posición extraordinaria frente a la intervención y frente... De eso vamos a hablar un ratito, pero una cosa, su papá también era
poeta. Le gustaba la poesía. Pero aparece como poeta. Y escribió libros y textos de poesía. Y entonces, Guillermo, ¿de dónde le sale el derecho, la política? Usted debería estar escribiendo literatura con ese background atrás. Bueno, realmente durante una época me sedujo bastante Sí. La poesía. Pero... ¿En qué época? Tal vez en la época del bachillerato. Fue que tuve más contacto. Incluso gané algunos premios literarios en el bachillerato sobre ¿Y concursos. cuando usted Pero luego me incliné. Era muy difícil, Willy, en mi época, los años 70. Esos son casi sí, mi época. Sustraerse a los problemas políticos y sociales. Sí. Y aunque yo estudié, por ejemplo, en La Salle, pero por ejemplo, cuando yo estudié en La Salle, en Santiago, nosotros allá se hicieron movilizaciones de solidaridad cada vez que había represión. Es decir, que a un colegio privado, como era La Salle, de hermanos de La Salle, nosotros no nos podíamos sustraer de esa realidad. Y luego yo estudié en la Ucamaima. Sí. Y también en la Ucamaima tuvimos que participamos en muchísimos movimientos políticos. Sí, lo votaron a unos cuantos, sí, recuerdo yo. No fui yo, eso fue... ¿Usted antes, se salvó? No, fue antes de yo ingresar. Ah, ok. En ese grupo que excluyeron estaba Seara Hatton, Pincien, Rafael, que murió recientemente. Es decir, esos son cabezas calientes desde siempre. Y además de eso estaba Radamés García, otro que es un político activo en Santiago, y otros más. Estaba también un hijo de Jiménez Grullón, sí. Pero yo no había ingresado a la universidad, porque eso fue, si mal no recuerdo, en el 72, y yo en ese año estaba en el segundo de bachillerato, sí, fue mucho después. Pero cuando ingresé también fui muy seducido por las problemáticas sociales. Y lo amenazaron locura. Bueno, muchacho. Realmente los hermanos eran muy inteligentes. Y no solo inteligentes, sino que tenían mucha sensibilidad social. Ajá. Y lo que ellos hicieron muchas veces fue, nos aconsejaban, pero también incluso nos apoyaban. Yo recuerdo que, por ejemplo, nosotros significamos en una ocasión una huelga de hambre en La Salle. Y entonces los hermanos, se ocupó lo que era la iglesia de allá. ¿Pero usted era internado? No, pero que fuimos y entonces se hizo la huelga. Pero usted hacía la huelga de hambre y se iba para su casa y resolvía su problema. No, fue una huelga de algo. ¿Cuánto tiempo usted duró sin problema? ¿Usted sabe quién participó en esa huelga de hambre? ¿Quién? Flavio Darío Espinal. El consultor. Que era también... En llave suyo. Somos amigos de esa época. Yo soy... un año mayor en la escuela. O sea, yo era compañero de su hermano mayor. Sí, pero nos conocíamos y hicimos... ¿Pero usted le lleva qué? ¿Él le lleva a usted o usted le lleva? Yo le llevo un año. Un año a él. Y entonces... Ese es más viejo que usted. Pero él participó en eso. Es decir, es muy difícil para nosotros sustraernos a esa problemática. Espérese, que tengo que aprovechar el tiempo. Después yo lo voy a entrevistar socialmente. Usted se graduó en la Ucamaima. Sí. Derecho. Y entonces, ¿por qué usted viaja a Madrid? ¿Cuánto tiempo viaja a Madrid? ¿Y por qué estudia diplomacia? No, realmente estudié Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Magister en diplomacia. Y entonces lo que hice fue que a mí me atrajo siempre el estudio del Derecho Internacional y se presentó una beca, una posibilidad. ¿A la Ortega y Gasset? Sí, del Instituto de Cooperación Iberoamericana. Ajá. Y entonces concursé, gané la beca y también Aura, que ya estábamos casados, teníamos incluso un hijo, a nuestro hijo mayor. Y entonces nos fuimos a España y duramos 2 años. Ya, eso era lo único que yo quería saber. Pero otra cosa personal. Cuando usted se enamoró de Aura Celeste, ¿fue con poesía? Hubo poesías. Base, ¿verdad? Sí, hubo poesías. La agarró por ahí. Le cogió el corazón por ahí. Hubo poesías. ¿Sí? Sí. Cada vez que usted se acuerda de eso, ¿qué piensa? Sí. No, me recuerdo de una de ellas, por ejemplo. Se ruborizó. Sí. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Dígame, que no se atreva a decir. No, claro. Un pedacito. Claro, fue algo muy breve. Yo le puse, nosotros, porque Aura y yo éramos compañeros de estudio en la Ucamaima, Derecho. Y entonces resulta que comenzamos como amigos.
Ajá. Y usted sabe lo difícil que es Sí. cuando uno empieza como amigo, entonces dar el otro paso. Sí. Pero dígame eso. Y para entonces ganar tiempo. yo le escribí en una ocasión, había un contexto y yo le escribí, cuando nada se ha dicho, todo está por decirse. Y entonces... No la dejó dormir. No, entonces, digamos, fue una de las frases para comenzar a insinuarme, porque nos respetábamos mucho y en esa época... Cuando usted escribió eso, dejó de ir a la universidad una semana. Qué tremendo, Ya, Willy. nos reímos bastante, ¿verdad? Totalmente. Entonces vamos a cambiar de tema. ¿Lo meto para lo hondo? Claro. A eso fue que vinimos. Sí. La sorpresa ha sido lo anterior. Ok. Resúmame qué usted piensa de Punta Catalina. Yo pienso que es un cuerpo del delito. Porque fue irregular la adjudicación y todo el proceso de licitación y fue sobrevaluada. Y parte de la exigencia que está haciendo Odebrecht es parte de los secretos compartidos que hay entre el gobierno de Danilo Medina, Rubén Bichara y Odebrecht. Y ambos están haciendo un simulacro, porque ninguno de las dos partes pueden revelar lo que realmente está en el fondo. Es que esa obra, al ser sobrevaluada y utilizarse recursos de esa obra para financiar la campaña, para modificar la Constitución, entonces hay un monto, que Odebrecht tiene que recuperar por otra vía, porque sin embargo no puede terminar la construcción. Párese ahí. Vamos a hacer un paréntesis. Y usted me va a disculpar porque yo no estoy de acuerdo con usted en un sentido. Lo he oído bastante usted, como a la generalidad del país. Yo tengo semanas insistiendo en que el problema de la corrupción, cuando se le adjudica para una campaña electoral, para un partido, yo no creo que sea totalmente eso. El problema de la corrupción es individual. Es un asunto del funcionario que ve la oportunidad de meterse unos cuartos arriba y que lo más fácil, cuando se le agarra con las manos en la masa, es la explicación de que, no, a mí me dieron un dinero, pero fue para utilizarlo en campaña. Usted mantiene su posición de que es para financiar partidos y no para usufructo personal. No, en el caso de Odebrecht es un caso especial. Explíqueme. Porque es una corrupción que se produce bajo una estructura donde corromper al funcionario es uno de los elementos. Y puedo explicarme de la siguiente manera. Hay suficientes incluso testimonios de cómo operaba Odebrecht, dicho por ellos mismos. Por ejemplo, el abogado Tacla, sí. que está en España, y que revelaba, pero que fue confidente de la justicia norteamericana y de la española también. Entonces reveló que uno de los modus operandi de Odebrecht era captar a los candidatos que tenían posibilidad de algunas veces dos de la oposición donde había indefinición de cuál podía ser, y entonces aportarle al candidato y al equipo para la financiación de la campaña, y luego entonces cuando ganan esos candidatos, entonces tienen que retribuirle, y ellos entonces le sugieren, lo dice de manera muy expresa, le sugieren obras que a Odebrecht le interesa que se impulsen. Entonces, ese fue un esquema que aquí se reprodujo. Ajá. Es decir, aquí en la República Dominicana, cuando Odebrecht interviene del 2001, que es cuando revela el 2014, Odebrecht, primero, evidentemente, soborna funcionarios. Porque claro que ir donde un ministro de Obras Públicas es determinante para que finalmente le puedan adjudicar la obra. Claro que interviene también en la financiación de candidatos y partidos. Claro que también interviene en el Congreso. Claro que también interviene en el Ministerio de Economía, de Hacienda, porque en cada una de esas instancias... Y en el secretariado técnico anteriormente, que ahora no sé cómo se llama. Sí, entonces en cada una de esas instancias había un tramo para que la obra se hiciera. Por ejemplo, en muchas de esas obras la adenda fue 3 y 4 veces. Se hicieron 3 y 4 adendas. Pero usted dice, perdón, pero usted dice que solamente es para el partido político.
No. Porque yo... No, Oye, yo no. ¿cómo no. hay imputados que se ha colado información que lo han agarrado con transacciones internacionales de 10 millones de dólares? Claro, pero es que lo hace a todos los niveles. O sea, es decir, lo primero que tenemos que mirar es que Odebrecht, como empresa, tuvo el monopolio durante 14 años prácticamente de la construcción de todas las obras públicas importantes, a excepción del metro. De todo lo que se ha construido del 2001 al 2014 en la República Dominicana, a excepción del metro, todas las otras obras importantes las construyó Odebrecht. Ese monopolio no se puede dar si no hay en un país presidencialista un vínculo con el jefe del Estado. Y además de que el jefe del Estado es el hombre mejor informado de la República Dominicana, y no puede ser que esto esté sucediendo y él esté ausente. Por eso nosotros hemos exigido que esa investigación no está completa si no se incluye a Hipólito Mejía, si no se incluye a Leonel y si no se incluye a Danilo. Pero usted culpó a Hipólito Mejía en algo que yo vi ayer. Usted no. decía, él dijo que iba. Está aquí. Él dijo que iba, pero él dijo que iba, iban dos más. En el fondo lo que estaba diciendo que no iba. No, óigame. Yo debo ser, cuando nosotros hacemos algo, nos gusta ser transparente en las cosas y ser objetivo. Nosotros citamos, el único que ha dicho, y me correspondía decirlo, cuando ahí se señala por qué él debe ser investigado. Es la obra del acueducto de la línea noroeste y Pinalito se construyen en su gestión. Y es él el que introduce, en su gobierno, que se introduce Odebrecht en el 2001. Sí. Incluso cuando comienza el acueducto de la línea noroeste, era otra empresa que había sido contratada en el gobierno de Leonel Fernández en el año 99. Entonces, él en el 2001 introduce. Ya esos son elementos por los cuales el Ministerio Público y la Procuraduría lo tiene que llamar. ¿Y usted no lo puede interponer un recurso para que se conozca eso personalmente, como ciudadano dominicano? Ya lo hicimos. El 23 de agosto hicimos una denuncia penal responsablemente ante el Procurador General de la República, donde pedimos la investigación de Hipólito Mejía, de Leonel, de Danilo. También pedimos de Rubén Bichara, de Gonzalo Castillo, de Vicente Bengoa, de Daniel Toribio, de Simón Lizardo, de Cristina Lizardo, de Abel Martínez y de Reinaldo Pared. ¿Y qué le dijo el procurador? No ha respondido. ¿Y no tiene un plazo para responder? Bueno, él tendrá que responder. No tiene un plazo para responderme porque nosotros presentamos una denuncia y él entonces esa denuncia la incorpora. Cuando él presente ahora, el 7 de febrero, que se le vence el plazo, su acta de acusación, él podrá entonces tomar elementos de prueba y hará alusión a esa denuncia. La archivará, la descartará o simplemente reiterará su expediente. ¿Usted se la presentó, se la dio personalmente? Nosotros la depositamos en Secretaría de la Procuraduría General de la República y tenemos la constancia de recibido 23 de agosto del 2017. Una denuncia penal en la cual entonces tiene 108 páginas. Sí. La denuncia penal y los medios de prueba y las medidas de instrucción que le estamos requiriendo. Respecto de cada uno de estos hechos que nosotros evidenciamos, porque una de las cosas que decimos, ese es el primer aspecto, que es los personajes con funciones públicas importantes que no pueden ser excluidos de una investigación seria. ¿Y el segundo Pero aspecto? Además, la sobrevaluación. No es posible evaluar el soborno de Odebrecht sin la sobrevaluación. ¿Por qué? Porque el soborno no tiene un fin en sí mismo. Si Odebrecht hubiese dado a los legisladores una determinada cantidad de dinero sin estar pidiéndole que aprueben algo en su favor, es una donación. Sí. Ahora, ¿qué es lo que lo hace un soborno? Que Odebrecht le está pidiendo a ese legislador o a ese funcionario que él realice perdón. No importa. Sí, que él realice una aprobación o que apruebe un presupuesto a cambio. El soborno es que lo haga a cambio de adjudicarle una obra o de aprobarla. ¿Y usted tiene prueba de eso? Pues no hay prueba. Hay sospecha, pero no hay prueba de eso. Yo le voy a decir qué prueba yo tengo. Hidroeléctrica de Pinalito. Ajá. César Sánchez, administrador de la Corporación de Electricidad en el gobierno de Hipólito Mejía, firma un contrato por 131 millones de pesos
Al ascender Leonel al poder, se realizan varias adendas. Primero por 54 millones de dólares, perdón, el primero es de 131 millones de dólares. Después una adenda de 54 millones de dólares. Después otra de 44 y luego de otra de 88. Es decir, que ese contrato original de 131 termina en 361, 200 millones de dólares más. Entonces, a menos que en la República Dominicana hubiese ocurrido un ciclón, una catástrofe, no tiene explicación que en una obra donde se supone que se hizo un presupuesto, se hizo un estudio, se hizo una valoración de los costos de los materiales, pueda resultar que en un periodo de 2 años aumente 2. Pero cuando nosotros examinamos, no solamente es esa, es el acueducto de la línea noroeste, que ese fue también escandaloso. Ese acueducto comenzó con un valor en INAPA de 161 millones de pesos y termina también en total con 251. ¿En qué año fue eso? Ese fue comienza con Hipólito Mejía, de 161 millones de dólares. No vamos a detallar eso. No, pero eso pasa, para que vea una línea de conducta. Mejor es, usted tiene eso, lo está vendiendo y lo tiene en internet. Sí. ¿Cuál es el precio de ese periodo? Nosotros son 25, que es un número especial, 25 pesos en precio de colaboración. ¿Y usted fía? ¿Qué? No, este es tuyo. No, fuera de eso. Sí. No, yo lo busco en internet. No, pero lo que yo quiero señalar, Willy, para edificarte, sobre todo porque muchas de estas cosas tú las conoces. Cuando tú examinas, hay un patrón de conducta que en el investigador es clave. Nosotros aquí citamos el acueducto de la línea noroeste, la hidroeléctrica de Pinalito, la hidroeléctrica de Palomino, el acueducto de Samaná, el acueducto de la Hermana Mirabal, la autopista de Coral, la carretera Cambita a Constanza, Corredor Duarte, carretera del río Jarabacoa, carretera Bávaro. En todas esas, estamos hablando de 10 obras, en todas esas terminan 2 y 3 veces con el presupuesto original. Es decir, es un patrón de conducta que propicia a Odebrecht. Y claro, en connivencia con el funcionario. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que ser investigado, así como Díaz Rúa, Gonzalo Castillo? ¿Por qué? Porque Obras Públicas, cuando va a recibir una obra, tiene que hacer una evaluación, tiene que examinar si la obra está conforme al diseño, si la obra se utilizaron los materiales. Es decir, cada uno de esos ministerios le dieron vistos buenos. Un paréntesis. Y tienen que detectar la sobrevaluación. Guillermo, Gonzalo Castillo, creo que ayer o antes de ayer, dijo que está suspendida 3 carreteras que está haciendo Odebrecht. Él dijo, ni siquiera dijo la carretera, 3 obras por 170 millones de dólares. Pensó en dinero antes de la obra. Pero lo dice que está suspendido, que están esperando el resultado del juicio. Pero hay una situación, Odebrecht no está siendo juzgada o Odebrecht fue eximida del proceso judicial. ¿Usted como abogado puede recurrir a otra posición o es palabra de Dios sagrada lo de la negociación del Procurador General de la República con Odebrecht eximiéndolo del caso? Fue un acuerdo de impunidad, no de oportunidad. ¿Pero hay algún tipo de acción legal que pueda...? La única acción debería ser que pudiera ser... él actuó en el marco de la facultad que le da el Código Procesal Penal. Y pudiera ser que eso se impugnara. Se puede impugnar. ¿Quién lo puede impugnar? Bueno, debería impugnarlo el propio Ministerio Público. ¿Y por qué usted no lo impugna? Bueno, yo como ciudadano no puedo impugnar ese acuerdo. Ahora, el propio Ministerio Público sí puede impugnar. Por ejemplo, hay un motivo. Odebrecht no ha colaborado como ha debido colaborar. Por ejemplo, para que los imputados puedan ser condenados, es necesario que cada uno de esos funcionarios de Odebrecht preste su testimonio. Porque no es suficiente mandar un papel. No es verdad que un juez va a condenar a Díaz Rúa y a todos los que están implicados porque vengan los papeles de Brasil. ¿Y por qué usted coge a Díaz Rúa? Pongo un ejemplo a Díaz Rúa. Vamos a poner a Temístocles. A Temístocles, que no lo van a condenar porque envíen un papel. Se va a requerir producir los medios de prueba y que sean esos un medio de prueba producidos frente al juez. ¿Usted cree que los reos, se le puede llamar reo, aunque estén imputados, después del 7, en términos procesal, ellos son imputados. Después del 7, que él presente el acta de acusación del 7 de febrero,
entonces ellos pasan a ser, los que aparezcan en el acta, pasan a ser acusados. Sí. Y después que sean condenados, si fuera el caso, entonces serán condenados en primer grado y luego condenados Aclarado, definitivo. 14 imputados. ¿Esos son todos o faltan más? No, mucho más. Estoy diciéndoles que faltan mucho más. Tienen que ser investigados. Eso es una investigación. Por ejemplo, no es posible que ese expediente no se incluya a Punta Catalina. Y A no Punta es posible Catalina. Punta Catalina. Y que no se investiga a Rubén Bichara. Yo no lo he escuchado a usted decir que la página 14 de Brasil, del expediente, No, desde aquí. donde se reseñaba Sí, en que la de aquí. la adjudicación de la obra estuvo viciada. Sí. ¿Qué dice usted de eso? Sí, estuvo tan viciada. Nosotros aquí, esto es muy importante. Es muy importante porque este periódico pretende ser un documento. No solamente, no es una denuncia, es un documento. Mira, fíjate si estuvo viciada la adjudicación. Que 2 de los miembros del comité de adjudicación, de licitación, Ajá. que participaron, se negaron a firmarla. Y ellos declararon ante la comisión, cuando esa comisión los evaluó, ellos declararon lo siguiente. Y aquí están transcritas las declaraciones de ellos. Pero resúmamela, porque ya se está acabando el tiempo. Pero yo quiero que tú veas la declaración, porque la sociedad tiene que conocer esto, porque es importante. Porque pues, uno lo plantea y entonces parecería que uno... Se la está inventando. Sí, se lo está inventando. En la licitación, ellos se negaron a firmarlo. Es decir, fueron los que le presentaron los distintos concursantes y entonces ellos tenían que decidir a quién se le adjudicaba esa obra. Ajá. Y dijo, uno de ellos es Isidoro Santana. Que es el ministro de Economía. De Hacienda. Entonces, Isidoro Economía Santana, y Hacienda. sí, Isidoro Santana expresó, nunca se llegó a leer el informe de evaluación técnica, sino, estoy citando, sino que lo que se hizo fue una presentación en PowerPoint a todas las empresas que estaban concursando, en donde todas las empresas participantes quedaron descalificadas. Y solo quedó una empresa que resultó ser el consorcio Odebrecht Tecnimont. Y Grupo Estrella. Ingeniería Estrella. Y Grupo Odebrecht. ¿Por qué usted no Tecnimont? menciona el Grupo Estrella? No, lo estoy leyendo. Usted es de Santiago y él también, son amigos. Pero en llaves. lo estoy leyendo. Okay. Odebrecht, Tecnimont, Ingeniería Estrella. Señaló que en la etapa final comenzó a temer, dice Isidoro Santana, a tener la percepción de cierta inclinación a favor del consorcio que finalmente ganó la licitación. Pero más aún, Ramón Flores, el otro que no firmó y que fue de licitación, dice, por su parte, expresó que no le gustó la actitud de 2 técnicos de la consultora Stanley, que era la que estaba manejando la situación. Percibió que estaban prejuiciados esos técnicos y agrega, se convoca una reunión para recoger informes a los fines de preparar una decisión, pero cuando llegamos, me dicen que todo está bien, como queriendo decir que ya se acabó el proceso. Y yo sorprendido, porque me han invitado allí, sí. Y yo sorprendido, cuando me dicen que todo está bien, se generó una discusión sobre si se debía discutir o no, porque ya se entendía que el consorcio Odebrecht era el que había ganado la licitación. Y él se molestó y no firmó. Y entonces ninguno de los 2 firmaron. Es decir, estamos hablando de testimonio, no de ahora, sino de personajes que participaron. Ya ahí empieza mal Punta Catalina. Sí, pero usted nada más está oyendo una campana. ¿Por qué usted no busca el testimonio de los otros que firmaron? Bueno, yo no lo tengo. El que salió en el público fue que yo conocí, los disidentes. Ellos, porque la prensa lo entrevistó precisamente para interrogarlo, ¿por qué ellos no firmaron? En resumen, Guillermo, voy a ser de fiscal. Sí, claro. Usted sabe de eso. ¿Cómo usted resumiría el asunto de la página 14? Bueno, la página 14 lo que indica es fiel a lo que es la confesión que hace Odebrecht. Y el procurador general no podía ignorar esa confesión. ¿Qué es lo que Odebrecht confiesa? Odebrecht confiesa que del 2001 al 2014 otorgó
más de 92 millones de dólares en soborno en todas las obras que se construyó en la República Dominicana. Y resulta que la obra 14, la obra 17, la obra 17 es Punta Catalina. Punta Catalina. Y se realiza precisamente entre el 2012 y el 2014. Es decir, todo el proceso. Por tanto, cuando Odebrecht confiesa, Odebrecht no excluye a Punta Catalina. Ajá. Odebrecht nos dijo, el soborno fue del 2001 al 2011, no al 2014. Sí. Y ese periodo de Danilo Medina, del 2012 al 2014, en el cual viene Joao Santana y tiene todo su protagonismo en la campaña y luego en el gobierno, y que tiene presencia en el Palacio y traen el Departamento de Operaciones Estructurales a la República Dominicana, las obras que se están concertando en ese periodo a partir del 2012 no pueden ser excluidas, incluyendo a ella, a Punta Catalina. A Punta Catalina. Pero usted no menciona, aunque menciona al pecador, según usted, no menciona las obras, porque dicen 3 carreteras o 2 carreteras y Punta Catalina, que eso yo no lo entiendo, del 12 en adelante, Odebrecht construyó. Sí. Ahora, Gonzalo Castillo, ayer o antes de ayer, dice que están paradas 3 obras valoradas en 170 millones de dólares que Odebrecht está construyendo hasta que el juicio termine. Entonces no son 2, son 3. O si son 2... Si esas 2 se terminaron, son 5. Sí, lo que pasa es que aquí se explica muy claro. Resulta que en el 2012, que hay un cambio de gobierno. Ese cambio de gobierno se produce en agosto. Pero 2 de las obras que termina ejecutando Gonzalo Castillo fueron concertadas. En la anterior administración. Entre enero y mayo del 2012 por Díaz Rúa. Ajá. Claro, se firmó el contrato, se avanzaron contratos de financiación hacia las operaciones, ajá, pero luego el presidente Danilo Medina, después de agosto, emite un decreto y de nuevo rehacen, concertan el contrato y la financiación, y es Gonzalo Castillo el que esos contratos originalmente firmados, esos 2, firmados por Díaz Rúa, es el que lo ejecuta. ¿Y por qué Gonzalo Castillo no está en ese periodo? Y luego 2 más. Es decir, Gonzalo Castillo es responsable de 4 de las obras, 2 en la ejecución y 2 en la concertación y financiación. Pero tal vez lo hizo bien y por eso no lo han llamado. Bueno, pero tiene que ser investigado. Es decir, ¿por qué? Porque la fuente principal de la imputación, que es Odebrecht, no lo ha excluido, sino que lo ha incluido, como también debe ser incluido Rubén Bichara, que es el responsable de toda la negociación y adjudicación de Punta Catalina. A propósito de Bichara, ayer como que lo vi resignado con el asunto. Primero dijo que el Estado Dominicano no iba a pagar un centavo más a Odebrecht. Según mis cálculos, ya eso va, si ese veredicto en la Corte de Nueva York obliga al Estado Dominicano, entre comillas, obliga al Estado Dominicano a pagar 106 millones de dólares más, eso ya pasa de los 3.000 millones de dólares. Estamos hablando de 700, ellos están reclamando 700. Pero estaríamos hablando entonces que esa obra va a costar 3.000 y pico de millones de dólares. 3.000 y pico de millones de dólares. ¿Cómo usted lo ve? Bueno, es sobrevaluación. Es decir, posiblemente parte, insisto, Odebrecht está reclamando como gastos que ha incurrido parte de los sobornos y de los recursos que invirtió en la campaña. Resumido, porque el tiempo se me está acabando. 3 instituciones a la cabeza Donald Trump: Departamento de Tesoro, Departamento de Estado y Casa Blanca. Entre varias personas señalan a Ángel Rondón como un hombre, un delincuente. ¿Qué usted piensa de ese anuncio? ¿Cree que va a alterar la voluntad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia al momento de que ya Donald Trump dijo hay que castigar a ese tipo, y eso se reflejará en los otros imputados o no? Yo lo que puedo decirle es que Ángel Rondón es la pieza clave del expediente. Si Ángel Rondón habla, cae el gobierno de Danilo Medina. ¿Pero por qué va a caer el gobierno? Bueno, porque Ángel Rondón es
conoce a fondo toda la corrupción y todos los sobornos, porque fíjense incluso, Ángel Rondón, la confesión de Ángel Rondón es más trascendente que la de Odebrecht, porque Odebrecht emitía un cheque para sobornar a un funcionario que no conocía. Ahora, quien sí sabía a qué legislador le pagó, a qué ministro le pagó, qué campaña financió, eso lo sabía Ángel Rondón. Si habla, cae el gobierno. Comprométase porque se quedó la mitad de la entrevista afuera para la próxima semana, este mismo día. Bueno, aquí mismo, aquí está. De acuerdo, usted es un hombre puntual. Así mismo, ¿eh? Muchas gracias. Escríbale un poema a su esposa esta noche. Muy bien, muy bien. Lo va a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer. Esta entrevista usted la puede conseguir en Canal Nacional de Informaciones, en YouTube, desde esta tarde. Recuerde que esta tarde también estamos en los 88.5 frecuencia modulada de su diario en el interactivo CNI y que volvemos mañana aquí, en @meridiano CNI.